Muy buenas noches. Y gracias a ustedes por el espacio que se me brinda para poder también para hacer conocer al público mi verdad. Lo primero que queríamos consultar, doctora Ábalos, es ¿por qué le han quitado la seguridad siendo usted una magistrada que ha tenido muchos juicios y ha enfrentado casos muy peligrosos en los últimos meses? ¿Qué significa que le acaban de retirar la seguridad? Bueno, significa que en realidad qué rápido, ¿no? Porque hoy día recién ha salido la resolución en el peruano, ¿no? Y ya estoy sin seguridad. He presentado un recurso al mismo coronel que me manda este oficio y me han retornado la seguridad hasta hoy día en la noche. Mañana ya no tengo seguridad. No obstante que yo le estoy haciendo ver, que ojalá lo puedan entender, yo tengo un proceso en el que estoy como agraviada en el tema con el grupo de la resistencia, que acuérdense ustedes que fueron a mi casa, tiraron piedras, amenazaron de muerte a mi esposo. El día de ayer, el día 21, cuando salgo del hemiciclo, había un montón de personas que personal de mi seguridad tuvo que apartarlos y comenzaron a gritar, y cuando el carro avanzaba comenzaron a tirarnos piedras comenzaron, y cuando llego a mi casa había un señor frente a mi casa con un perro gritando, ¿no? Gritando de que así es, pues la justicia tarda, pero llega. Las mismas palabras casi que ha repetido el doctor Gonzalo Chávarri. Yo espero, ¿no?, que puedan ellos rectificar y no dejarme sin seguridad, porque en realidad yo estoy recibiendo seguridad no solamente por ser fiscal suprema, sino por el tema que he tenido con el grupo de la resistencia. Y ahora, ¿de quién viene la orden, doctora Ábalos, para retirarle la seguridad? Porque usted, como ex fiscal suprema, tiene la prerrogativa de mantener esta seguridad por un tiempo determinado de acuerdo a la misma norma orgánica. Bueno, aquí el documento lo manda el coronel Danilo Vera Carvajal, ¿no? Él es jefe de esta área, ¿no?, de protección a dignatarios. Como les digo, yo le he mandado un documento haciéndole ver lo que les acabo de explicar, ¿no?, que yo estoy incursa en un proceso como agraviada y que la doctora que ve este caso estoy yo ahí como me ha puesto como si yo estuviera como, Dios mío, como incursa en el tema de víctimas y testigos. Voy a leerlo mejor. Okay. A ver, no tengo el documento, creo que lo tengo acá. Sí, si quiere lo leemos. Sí, por favor. Ya. A ver, oficial, retiro de seguridad y reconsideración. Es donde usted le pide al coronel, que es el jefe de este policía, que ha dispuesto que por favor reconsidere. Comunica término del Servicio de Seguridad y Protección Semi-Integral que la División de Protección de Dignatarios venía otorgándole. Por especial encargo, el señor general director de Seguridad, la saludo cordialmente y le hago de conocimiento que, habiendo culminado sus funciones como fiscal suprema titular, se le dará por terminado el servicio de seguridad. Dios guarde usted, Danilo Vera Carvajal, coronel de la policía. Sí. Y yo le mando, Paola, un documento haciéndole ver que yo tengo un proceso en el que estoy como agraviada, y en ese proceso la fiscal provincial me ha incorporado al programa de víctimas y testigos, razón por la cual se reforzó mi seguridad, porque el tema era que no solamente peligraba mi vida, peligraba también la vida de mi familia. Cuando ellos van a tirar piedras a mi casa, amenazan de muerte a mi esposo. Y no ha sido una, han sido 2 veces en mi casa, y aquí en mi institución han venido infinidad de veces a gritar y a insultar. Y siempre en la calle no falta alguno que siempre está. Hay gente que se ha creído el cuento de que por mi culpa, por ejemplo, entró el presidente Castillo, ¿no? Mucha gente creía que yo era la culpable del fraude, dicen, ¿no? Cuando ignoraban que hay un Jurado Nacional de Elecciones. Cuando ellos mismos, había una comisión en el Congreso que ha llegado a establecer que no hubo fraude, ni siquiera yo. Pero han construido esa narrativa que ha hecho que mucha gente crea esa mentira. Una de las cosas, doctora Ábalos, que usted hizo en el último mes es abrir una cuenta de Twitter, responder directamente a las acusaciones que le hacían, y ese dinamismo en comunicaciones, ¿por qué no lo desarrolló antes?
¿Tenía alguna Sí, restricción por sí. su función? ¿Por qué? Porque realmente nos ha abierto los ojos no tanto a los periodistas, sino a la ciudadanía. Por ejemplo, lo que le dijo a nuestra colega Rosa María Palacios, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le dijo en el 2018 de qué tiene esa mujer en contra de su hermana, y se refería a la fiscal Betsabe En el Revillo. 2021. En 2021. Y a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a Emma Benavides, una jueza investigada por liberar a presuntos narcotraficantes. ¿Por qué no habló antes, Justamente doctora? porque Uy, se fue. Acá estoy. Acá estamos, doctora. Se fue la señal. No, Bueno, no, está perfecto. Ya, yo no los veo. ¿Por qué? Porque, mira, cuando estás en el cargo es bien difícil. Cuando la doctora retira a la doctora Betsabe Revilla, o sea, o cuando ella me dice primero, llega a mi oficina y me dice que qué tiene esa mujer, qué tiene la doctora Revilla con su hermana, yo estaba lejos de avisorar lo que iba a suceder un año y pico después, que iba a ser nombrada fiscal suprema y que lo primero que iba a hacer en el primer mes de su gestión era retirar a la doctora Betsabe Revilla. Acuérdense que ella, cuando da el examen y ante la pregunta de uno de los consejeros, ¿qué haría si tuviera que ver el caso de su hermana? Ella dice que ella es una mujer muy ética y jamás lo haría, y es lo primero que hace. Es lo primero que hace. Pero, y después, meses después, lo que hemos visto es que el doctor que tiene ese caso, que es el doctor Uriel Terán, ha archivado el caso de su hermana. Por eso es que yo en junio hago ver eso y dejo constancia en actas, ¿no? En el audio que, dicho sea de paso, no se me quiere entregar, no obstante que lo he pedido una y otra vez. Doctora, y esto, por ejemplo, también llamaba la atención algo que usted había mencionado en la entrevista que le dio a Rosa María Palacios sobre la llegada o la permanencia de la doctora Benavides en el Ministerio Público. Usted mencionaba que ella era la única fiscal adscrita a la Fiscalía de la Nación, razón por la cual usted la tuvo mucho tiempo, pero precisamente llama la atención por qué ella era la única que tenía esta condición de adscrita a la Fiscalía de la Nación, es decir, ¿qué proceso pasó ella para convertirse o tener ese nombramiento que ningún otro fiscal tenía en ese momento? Así es, ella siempre, si mal no recuerdo, desde 2011, ella fue nombrada fiscal adjunta suprema y le dieron esa condición de adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, de tal manera que trabajaba con todos los fiscales de la Nación, de tal manera también que su labor era solamente, tenía una oficina que le llamamos Aredema, donde se ven todos los casos en donde se investigan a jueces y fiscales por delitos cometidos por la función, ¿no? Pero ella no firmaba nada. Ella tenía un equipo que trabajaba, yo supongo que revisaría, ¿no? Pero jamás firmaba nada. O sea, durante muchos años, diría que 11 años, solamente entregaba los proyectos a los fiscales de la Nación. O sea, no era susceptible de ninguna queja, porque nosotros cuando firmamos siempre somos susceptibles que alguien se queje, ¿no? Ella tenía esa situación, que considero que es una situación de privilegio que le dio el Consejo Nacional de la Magistratura en esa época. La Junta Nacional de Justicia tiene 3 investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero a diferencia del Congreso, que en su caso ha actuado como flash, en el caso de la Junta Nacional de Justicia parece que hubieran recibido anestesia y están aletargados. ¿Qué le hace pensar que la Junta Nacional de Justicia va a escuchar su caso? Bueno, lo que pasa es que el Congreso, creo yo, no respeta el debido proceso, ¿no? Porque sabemos que ya la CIDH le ha dicho, o sea, el debido proceso no solamente tiene que ser respetado en sede judicial, en sede fiscal, también en sede parlamentaria. Y en este caso no hay un respeto al debido proceso por cuanto, si ustedes ven, el Congreso por primera vez en la historia sanciona a una fiscal por un tema de criterio jurídico, de criterio funcional. Es como que alguien quisiera sancionar a los congresistas porque votan de tal o cual manera, ¿no? En el procedimiento administrativo, o sea, lo que ve la Junta, acuérdense que está visto bajo el parámetro de la Ley General del Procedimiento Administrativo, que es la 27444, que establece etapas y se respeta el debido proceso. Entiendo, no sé en realidad en qué estado están sus casos, lo ignoro, pero yo lo que digo es que lo que ha hecho el Congreso en realidad es no ha respetado el debido proceso, no hay principio de legalidad, de taxatividad, y por un mismo hecho,
me ha inhabilitado porque dice que yo he infraccionado la Constitución, juicio político, y por el mismo hecho me ha levantado delante del juicio y estoy denunciada por delito de demora. Yo pregunto, ¿cuál demora? En menos de 2 meses hice 19 diligencias y abrí investigación contra el expresidente Castillo. Y siempre la mentira ha sido esta, y por favor quiero que el público lo entienda. Siempre la mentira de este sector que buscó mi inhabilitación decían, claro, ella abre investigación, pero la suspende, la cierra. Nunca se cerró la investigación. Lo que pasa es cuando se dice se suspende solamente es con respecto a las diligencias al expresidente, en virtud al 117 de la Constitución. Pero todos los altos funcionarios que estaban implicados seguían siendo investigados, porque como fiscal de la Nación yo investigaba a los altos funcionarios, lo que no pasaba antes. Antes, la misma doctora Echaíz, que es la que ha impulsado esta denuncia, archivó 2 denuncias contra el expresidente Alan García, una de ellas por el caso Peltoaudio, y jamás investigó ni a el presidente ni a las personas involucradas. Yo no hice eso, yo abrí un camino que permitió que después el doctor Pablo Sánchez diera un paso más. Uh-huh. Y en ese sentido, precisamente, doctor Ábalos, bien dice usted que se ha construido esta narrativa de que usted no actuó a tiempo. Sin embargo, lo que sí hizo fue interpretar la Constitución, el artículo 117, y postergar las investigaciones al presidente de la República, cosa que posteriormente no hizo el doctor Sánchez. El doctor Sánchez sí decidió abrir carpeta fiscal contra Pedro Castillo, lo mismo que continuó haciendo la fiscal Benavides, y este proceso sí permitió hacer una serie de diligencias. ¿Cuál fue la razón por la cual usted tomó la decisión de investigar pero suspender, y que después el doctor Pablo Sánchez sí decidiera continuar con las diligencias? Justamente que cuando yo asumo esta posición en el 2020, no la asumo con el expresidente Castillo, la asumo primero con el expresidente Vizcarra, y en ese tiempo nadie me denunció. Pero es que yo no suspendo la investigación, yo suspendo las diligencias con respecto a él. Y yo creo que la única diligencia que podía tener con respecto al presidente, llámese Vizcarra o Castillo, era llamarlo a declarar, porque no se le podía dictar medidas limitativas de derecho, no podía dictar detención, era el presidente de la República y estaba el artículo 117. Yo pregunto, revisen ustedes las carpetas, ¿acaso el doctor Pablo Sánchez o la doctora Patricia Benavides pudo dar alguna medida limitativa contra el expresidente? No. Uh-huh. Es más, si el expresidente no hubiera dado el golpe de Estado en diciembre, hasta ahora estuviéramos entrampados, porque la raíz de este problema ha sido el artículo 117, que el Congreso pudo bien haberle agregado 2 supuestos. El supuesto de poder investigar a un presidente en funciones cuando cometa delitos, actos de corrupción o actos que tengan que ver con defensa de los derechos humanos, y no lo hizo. Estaba en manos del Congreso hacerlo. Uh-huh. Doctora, ¿usted podría darle un mensaje al ministro del Interior, Vicente Romero, porque es inusitada la rapidez que usted ha recibido esta votación y el día siguiente ya le quieren quitar la seguridad? Esto depende del gobierno, no del Congreso. ¿Le podría dar un mensaje al ministro del Interior, Vicente Romero, para que no les quiten la seguridad? Yo quiero creer, ¿no? Porque es mejor a veces pensar, quiero creer que no sabían ellos de que yo estaba como agraviada en esta carpeta fiscal y que no sabían de que yo he sido incorporada al programa de víctimas y testigos, justamente porque mi vida peligra y la de mi familia también. Uh-huh. Uh-huh. Y permítame decir que a mí me preocupa mucho lo que ha sucedido, no solamente por los derechos que a mí me han violado, son 42 años de servicio que el día 21, o sea, han hecho tabla rasa de mi proyecto de vida, ¿no? Porque me voy a la calle. Si no saben qué, lo grave acá es, si eso han podido hacer con una fiscal suprema que fue fiscal de la Nación, ¿qué no harán con los fiscales y jueces y fiscales que están en esta lucha contra la corrupción? ¿Qué no harán? Y precisamente, doctora, en eso radicaba mi siguiente pregunta. Quería pedirle su opinión con respecto al pedido que han hecho precisamente 8 jueces supremos para pedirle al doctor Arévalo que convoque a una sala plena en el Poder Judicial y que puedan analizar su caso, porque al amparo del artículo 158 de la Constitución, pues los jueces tienen las mismas prerrogativas que fiscales supremos y ellos también estarían en peligro bajo los mismos principios que usted ha sido sancionada en el Congreso de la República. Bueno, es que este pedido que han hecho estos 8 jueces
supremos en realidad, no lo tomen como una defensa a Zoraida Ábalos, es una defensa a la autonomía y a la independencia también de lo que le puede pasar a ellos, porque hoy es conmigo, pero los tiempos cambian, ¿no? Mañana puede ser con cualquiera de ellos, o con cualquier juez o fiscal, porque como le digo, en los anales de la historia no se había visto que un juez o un magistrado pueda ser inhabilitado por un criterio funcional. Eso en realidad no tiene ningún sentido. Y ya la Comisión Interamericana le había hecho ver este detalle a ellos. Entonces, creo que los vocales supremos que han presentado esta petición es porque también ven peligrar qué puede pasar con ellos mañana más tarde. Y yo digo, ¿qué puede pasar con los jueces, los fiscales provinciales que están investigando casos donde están comprometidos gente con mucho poder, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está esta democracia? ¿Qué nota le pondría a la democracia peruana a partir de lo que le ha pasado a usted, pero en los últimos 6 meses, donde hemos visto que un Congreso que quiere hacerse de todas las instituciones y sin ningún freno? Claro, ¿Qué opina de la democracia en Perú, ¿no, doctora? Ya lo he dicho, o sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Si se ha roto la democracia. Por eso yo digo que debemos tomar este caso como no solamente como defensa a la autonomía y independencia, en este caso. ¿Hay democracia en Perú, doctora Ábalos? Creo que se ha roto. Ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho. Hay un quebrantamiento al Estado de Derecho. Democracia, ustedes saben que es equilibrio de poderes, pesos y contrapesos. ¿De qué estamos hablando? Si desde ahora comienzan a cuestionar y a castigar a magistrados por el criterio jurídico. Uh-huh. Muy grave. En ese sentido, doctora Ábalos, también quería aprovechar para preguntarle sobre la decisión que se ha tomado también en el Congreso de la República de modificar la ley que establece los parámetros para la colaboración eficaz. De alguna manera se está desbaratando esta herramienta y este instrumento que ha sido clave y vital en algunos casos de lucha contra la corrupción. Sí. Desgraciadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ustedes saben que uno de los flagelos que castiga al país en estos momentos es la corrupción. Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana, ¿no? Lo ha dicho Naciones Unidas, que la corrupción en realidad es una amenaza a los pueblos. Es una amenaza porque daña todo el sistema. Entonces, creo que lejos de reforzar este tema de lucha contra la corrupción, lo que se está haciendo es debilitarla. Uh-huh. Una de las cosas que también estamos viendo que ha sucedido es que, digamos, toda la exposición que dio usted y su abogado Francisco Iguren, en verdad ya no era necesario. Ha sido un juicio político lo que se ha votado, porque ustedes explicaban, ellos contestaban otra cosa. ¿Y qué opina de que Patricia Chirinos, la congresista, que además ha tenido muchísimas investigaciones en su distrito Callao, que Vladimir Cerrón, que también él, su familia y parte de sus congresistas también han sido investigados en la Fiscalía, que el partido de Keiko Fujimori también hayan votado, hayan formado parte de estos 71 votos? O sea, los que están enojados con las investigaciones han sancionado a Zoraida Ábalos. ¿Qué opina de esta inhabilitación, doctora? Que esto ha sido vendetta, ha sido una componenda, ¿no? Porque ustedes han visto lo que escribió en su tweet este señor Cerrón, ¿no? Sí. Que yo he atacado a su partido, ¿no? O sea, cualquier denuncia que han hecho los provinciales me la achacan a mí. Por ahí hubo otro congresista que dijo, ¿no? Para que yo sienta lo que sienten ellos cuando alguien le abre un proceso, o sea, venganza. Cada vez que un provincial abre un proceso, ¿acaso le tiene que comunicar al fiscal de la nación lo que está haciendo? Jamás. O sea, yo no puedo intervenir en las carpetas fiscales de los provinciales, ¿no? Pero esto ha sido una vendetta. Sí, termina, por favor. Y además porque también tengan en cuenta que yo ya había hecho ver en una junta del 1 de junio, hice ver que ya me había llegado información de que personal cercano a la doctora estaban hablando con congresistas para que voten en contra mía, coordinador parlamentario, asesor, y días después, sale una nota en la República donde ya identifican quiénes son 2
personas que han ido a hablar con 2 congresistas. Una de ellas, la señora Lady Camones, nada menos que la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y al día de hoy, en un medio alternativo, ha salido también que justamente estas 2 personas con nombre y apellido, y los voy a decir porque están el señor Jaime Villanueva y Miguel Girao, asesores de la doctora, han ido al Congreso a hablar con la doctora Gladys Echaíz, nada menos que la impulsora de esta denuncia. Yo pregunto, ¿qué hacen los asesores hablando con congresistas cuando este asesor ni siquiera es abogado, es un filósofo, ¿no? No es un coordinador parlamentario. ¿Qué hacen? Conversando. Y nada menos que con la doctora Gladys Echaíz, repito, impulsora de esta denuncia. Ahora, doctora, también usted comentó en otra entrevista que no solo los asesores de la doctora Patricia Benavides, sino también de su hermana estarían en esta movida de lobbies a nivel parlamentario. Es algo que solamente a mí me llegó esa información, ¿no? Yo pido que se investigue. Yo no puedo ya decir que ella era, pero la información que me llegó es que la hermana también estaba haciendo lobbying contra mí. Esa es la información que me llegó y que tendrá que investigarse, ¿no? Tendrá que investigarse. Otra de las cosas que también estamos hablando es que su destitución ha sido, ha sido vista con preocupación por muchos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir para que su denuncia de que usted ha sido sacada de manera inconstitucional siguen? ¿Qué son los pasos que siguen la vida de Zoraida Ábalos? Bueno, como quiera que han truncado todo un proyecto de vida, ahora estoy evaluando, ¿no? Estoy evaluando las acciones que voy a tomar, que decididamente, llega un momento que tengo que ir a organismos internacionales, ¿no? Yo tengo un amparo que he presentado el año pasado con una medida cautelar que todavía está ahí. La medida cautelar me fue negada y presenté una apelación meses y sigue ahí, ni siquiera ha sido elevada a la sala. Lo que resulta también preocupante, doctora Ábalos, es la cantidad de casos que usted misma denunció constitucionalmente y que finalmente fue en el Congreso de la República donde se archivaron, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el caso del actual ministro de Salud, que fue denunciado por usted constitucionalmente por presuntamente pertenecer a una organización criminal, ¿no? Los Temibles del Norte. Y finalmente esa denuncia fue archivada, y así con otros casos que también se han visto en la subcomisión o en la comisión permanente y que finalmente no llegaron al pleno, fueron archivados. La gran mayoría de los casos que yo he presentado, acuérdense el caso también de Brian Inti, que también denuncié al expresidente Merino. Todos los casos, la gran mayoría de los casos, terminaron archivados, ¿no? Y yo creo que esa también es una de las razones por las cuales me abrí frentes, ¿no? De gente poderosa, entre comillas, que han movido esto, ¿no? Una de las cosas está ahorita en su oficina, donde ha estado 42 años, doctora Ábalos. ¿Qué se siente estar recogiendo las cosas? ¿Qué se siente? ¿Qué se va a llevar, digamos, de una institución en la cual usted ha entregado más de la mitad de su vida? Bueno, como comprenderás, no estoy contenta, pero al mismo tiempo yo albergo esperanzas. Yo siempre he creído que cuando la justicia de acá no opera, yo creo que hay una justicia divina, ¿no? Y yo siempre he creído de que a la larga, a la corta, la verdad siempre se expone como la luz del mediodía. Y aún cuando ha pasado esto, me alegra y me reconforta ver que muchas personas han reaccionado. No tanto quizás por el tema de la vulneración a mis derechos, sino porque están entendiendo que este es un tema más grande. Este es un tema de un ataque a la democracia, al Estado de Derecho. Y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. La democracia, cuesta tanto tener democracia en un país para que comience ahora a derrumbarse así. Repito, esto es un quebrantamiento al Estado de Derecho. La exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, estuvo en Nativa Fondo, está a punto de dejar su oficina en la que estuvo más de 42 años y desde aquí le mandamos un abrazo y solidaridad por lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.